¿Qué pasaría si el asesino más sádico y enigmático de los últimos años del cine de terror no necesitara decir ni una palabra para dejarte sin dormir? Con una sonrisa macabra y una brutalidad que desafía todos los límites, Art el payaso ha pasado de ser un personaje de culto en el cine independiente a convertirse en una verdadera pesadilla para los espectadores. Pero, ¿cómo nació esta figura aterradora y por qué ha cautivado tanto al público? Hoy exploramos la oscura historia detrás de Art el payaso, desde su primera aparición en un corto experimental hasta su esperado regreso en Terrifier 3, una nueva película que promete más gore y violencia extrema que nunca. Primero, para entender a Art el payaso debemos conocer a su creador, Damien Leone. Originario de Nueva York, Leone creció con una fascinación por el terror y el cine gore. Desde joven, se inspiró en personajes icónicos del cine slasher como Freddy Krueger, Michael Myers y Jason. Pero su verdadera pasión fue siempre el maquillaje y los efectos especiales. Durante años trabajó en perfeccionar estas habilidades, una dedicación que eventualmente lo llevaría a crear a Art el payaso. Art surgió en la mente de Leone como una idea destinada a provocar miedo sin necesidad de diálogo. Leone imaginaba una figura que, a diferencia de otros asesinos en serie del género, comunicara toda su maldad a través de expresiones faciales, gestos sutiles y una violencia gráfica que hiciera sentir a la audiencia el terror más visceral que hayan experimentado. Es así que en el 2008 apareció Art el payaso como personaje breve en un cortometraje de terror independiente titulado The Ninth Circle o El Noveno Círculo. En este cortometraje fue el primer vistazo de Art el payaso para el mundo, y aunque en ese momento no era el protagonista absoluto, este corto, en el cual sigue a una joven secuestrada y llevada a un culto satánico, presentaba a Art como un mero secuaz de las fuerzas oscuras. En tan solo esos breves minutos en pantalla, el personaje ya se destacaba como una figura inquietante y grotesca, con una mirada muy siniestra y una presencia demasiado intimidante. Y a pesar de que la historia de El Noveno Círculo no se centra completamente en Art, el personaje llamó la atención de Leone y del pequeño público que llegó a ver el cortometraje, descubriendo que este personaje tenía más potencial para ser usado. Además, la actuación de Mike Giannelli, quien en ese momento fue el actor que interpretó a Art, fue clave para que estos primeros pasos sean necesarios, capturando la esencia del personaje, con una mezcla de silencio, crueldad y humor retorcido que luego se convertiría en la firma del payaso asesino. Tras el impacto del Noveno Círculo, Leone supo que había dado con algo especial. Es así que comenzó a ponerse manos a la obra y en el 2011 lanzó el cortometraje Terrifier, donde Art el payaso se convierte en el foco principal o protagonista. En este cortometraje podemos ver a Art acosar a una joven en una estación de autos en medio de la noche de Halloween, después de haber hecho enojar al encargado de dicha estación. Aquí podemos ver que el personaje comienza a desarrollar sus primeros y característicos gestos exagerados, casi de dibujos animados que contrastan grotescamente con su violencia explícita. En esta versión, Leone también tuvo la oportunidad de experimentar con sus habilidades en efectos especiales, lo que añadió una capa de realismo a la brutalidad del corto. El éxito de Terrifier consolidó a Art el payaso como un icono del terror independiente y sentó las bases para lo que vendría después. Ya con una idea mucho más clara de lo que quería lograr con Art, el director Damien Leone decide 2 años después ir al siguiente nivel. Es ahí donde decide debutar como director de su primer largometraje titulado All Hallows Eve, el cual fue estrenado en el año 2013. Es una antología de terror que presenta 3 historias conectadas entre sí a través de una cinta de video encontrada por una niñera. En estas historias, Art es el hilo conductor, aterrorizando a diferentes víctimas durante la noche de Halloween. Las historias son una versión extendida del cortometraje El Noveno Círculo. En la otra historia podemos ver una mujer siendo atacada por unos alienígenas, en donde Art solo tiene una breve aparición como pintura en la parte final, pero demasiado aterradora. Y en la última historia veremos lo que sería el cortometraje de Terrifier del 2011. Y este fue el proyecto que realmente posicionó a Art como una fuerza temible. Aunque All Hallows Eve fue lanzada directamente en formato para video DVD y no se estrenó en los cines, recibió una respuesta favorable entre los fanáticos del terror por su enfoque audaz y la violencia gráfica que mostraba sin filtros.
Esta vez el personaje tenía más tiempo en pantalla y el aura de maldad alrededor de Art fue intensificándose. Con la interpretación de Giannelli, una vez más, el payaso asesino empezaba a consolidarse como una nueva cara del terror independiente. La mezcla del humor macabro y su brutalidad extrema le daban una personalidad propia que parecía estar pidiendo más. Pasaron unos cuantos años hasta que Damien Leone decidió apostar por el personaje de Art del payaso. Esto llevándolo en una película en donde Art fuera el protagonista indiscutible. Fue entonces cuando, con el respaldo de una exitosa campaña de financiamiento, Leone pudo dar vida a este proyecto ambicioso. En esta iniciativa de recaudación, el cineasta Phil Falcone jugó un papel fundamental, no solo aportando el dinero necesario para que la película pudiera hacerse realidad, sino que también sumándose como productor ejecutivo. Gracias a esta colaboración y el apoyo recibido por el público, lograron llevar a cabo la película Terrifier, estrenada en el año 2016. La historia sigue a dos jóvenes que son acosadas por Art en la noche de Halloween, lo que desencadena una serie de eventos sangrientos y perturbadores y además muy violentos. Para esta película, el papel de Art pasó a ser interpretado por David Howard Thornton, quien aportó al personaje una intensidad física y una expresividad que lo hicieron aún más aterrador. Thornton se involucró de lleno en la psicología de Art, encontrando un punto de equilibrio entre la crueldad y la teatralidad, que hacía que cada escena fuera aún más inquietante que la anterior. Art finalmente se mostraba como un asesino sádico y sin remordimientos, dándole ese enfoque casi artístico a cada tortura que disfrutaba realizar. El largometraje pasó por diversos festivales de terror antes de llegar a los cines, en los que recibió una calurosa acogida pese a las críticas mixtas. Su presupuesto había sido de $35,000 y logró recaudar en taquilla más de $400,000 a nivel mundial, y dejó en claro que el personaje tenía mucho más por ofrecer, animando al equipo de la película a sacar una secuela. Tras el éxito de Terrifier, Damien Leone se embarcó en una secuela cuya producción tomó más de 3 años debido a dificultades financieras y los retrasos debido a la pandemia. Sin embargo, eso no lo detuvo. Terrifier 2 no solo cumplió las expectativas, sino que las superó ampliamente. La película fue estrenada en el año 2022, sorprendiendo en taquilla, logrando una gran acogida a pesar de su clasificación restringida y su explícita brutalidad. En esta secuela, Art el payaso es aún más despiadado y creativo en sus métodos de tortura. La trama incorpora elementos sobrenaturales que amplían su mitología, mostrando un Art que, además de sembrar el terror, parece poseer una habilidad que lo vuelve casi inmortal. Esto deja a la audiencia con interrogantes sobre su origen y naturaleza. La introducción de Sienna, interpretado por Lauren Laverna, es espléndida, aporta una nueva dinámica que promete seguir desarrollándose en futuras entregas. Y no era de sorprenderse, la película fue un total éxito de nuevo, volviendo a arrasar en taquilla, con una recaudación de más de $15 millones. Esto es sorprendente para una cinta que tuvo un presupuesto de $250,000. Además de ello, siendo bien recibida por la crítica y destacando en festivales de cine de terror, además de generar viralidad y conversación en redes sociales. Con Terrifier 2, Art el payaso dejó de ser solo un icono en el cine de terror independiente para consolidarse como un asesino total y moderno del género slasher. Finalmente, para este 2024, el regreso de Art ya había sido confirmado hace aproximadamente un año, en la cual prometía ser mucho más violenta y explícita que su película anterior, y lo ha logrado hasta el momento, obteniendo una clasificación D en algunas regiones, lo cual no es usual en algunas cintas que llegan a las salas de cine. En esta tercera entrega veremos que después de sobrevivir a la masacre de Halloween de Art el payaso, Sienna y su hermano Jonathan luchan por reconstruir sus vidas destrozadas. A medida que se acerca la temporada navideña, intentan abrazar el espíritu navideño y dejar atrás los horrores del pasado. Sin embargo, justo cuando creen que están a salvo, Art regresa, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. Esta película, con un presupuesto de $2 millones, ya ha duplicado 31 veces su inversión, acumulando al día de hoy $63,4 millones mundiales, de los cuales $50 millones pertenecen a su recaudación doméstica y 12,9 millones a la internacional, y todo esto a solo pocas semanas de su estreno. Ahora que Terrifier 3 ha hecho un poco más de $50 millones en Estados Unidos, se ha convertido en una de las pocas películas de terror en 2024 en conseguirlo.
igualando casi la taquilla doméstica de Smile 2, la cual lleva ya 52,6 millones de dólares domésticos. Definitivamente, Art el Payaso ha demostrado que en un género saturado de asesinos y monstruos, aún es posible crear algo genuinamente aterrador. Desde su origen en un corto experimental hasta su consolidación en una franquicia icónica y perturbadora de slasher, Art sigue evolucionando, y gracias a la visión de Damián León y la interpretación de Thornton, mientras Terrifier 3 sigue en cartelera, una cosa es segura: Art el Payaso no ha terminado de sembrar el terror.